semejanzas y qué diferencias se encuentran, bueno, pues entre esta ruptura del silencio, entre este movimiento en Estados Unidos y en Europa y en España en concreto, ¿no? Todas. Esto no, yo creo que es muy complicado, porque es verdad que dentro de lo que cabe Estados Unidos es un país grande, la industria de Hollywood, que sea más o menos un pueblo, que él insiste mucho, él es el sheriff del pueblo, pero bueno, no deja de ser una industria relativamente grande. Aquí la industria, creo, por hablar únicamente del ámbito del audiovisual, es mucho más pequeña, entonces ese estigma, pues obviamente, es decir, el problema de denunciar el abuso sexual es, como decía antes, que te marca y que genera percepciones en los demás. De hecho, hay estudios que ya están, digamos, analizando este tipo de cosas, que determinan que el hecho del momento de que una mujer denuncia que es abuso, tiene mucha menos posibilidad luego de poder progresar profesionalmente, porque las demás, incluyendo las propias mujeres, la ven de manera mucho más negativa, la ven como alguien problemático, alguien que puede generar problemas, etcétera, etcétera. Y en ese sentido quiero recordar que el documental se trabaja, y me parece interesante, es el momento en el que la manera que Weinstein tiene de terminar con las carreras de las mujeres de las que no puede terminar de abusar, es decir, que son personas que generan problemas. Eso me parece como muy significativo. Eso en un ámbito como, por ejemplo, el español, pues yo creo que te cierra la posibilidad que puedas tener ningún tipo de carrera, y lo estamos viendo. Quiero decir que ha habido una persona muy conocida española que ha sido acusada, y obviamente pues la reacción aquí ha sido como muy significativa, ¿no? Yo no quiero entrar ni ponerme, pero la reacción es significativa, porque obviamente si había alguna posibilidad de que pudiera haber un Me Too español o lo que sea, pues evidentemente lo que hemos vivido este domingo, este verano, que estoy pensando en el domingo porque era el día que se había emitido, pero hemos vivido este verano, yo creo que ha cerrado oportunidad ninguna, porque ¿qué va a ganar una mujer denunciando? Que no gana nada, si tiene todas las de perder. Es que es muy terrible lo que creo que estoy diciendo, pero es que estoy absolutamente convencida, no va a tener apoyo de ningún tipo. Si hasta ha habido políticos que han apoyado y han dicho, bueno, claro, no sé. Entonces es que es muy triste la situación. Creo que al final, pues muchas veces se ha hablado de la corrección política, etcétera, etcétera, pues posiblemente aquí en este caso al menos, pues esos excesos que a veces tienen la cultura anglosajona con este tipo de cuestiones, que a veces son excesos, eso es cierto. Creo que en este caso al menos sí queda en un ámbito, y en este sentido a mí me consta que compañías norteamericanas que están trabajando en España tienen unas reglas muy estrictas que tienen que cumplir las empresas que trabajan con ellos, y que seguramente pues otras empresas que no tienen esas vinculaciones con el ámbito internacional pues no tienen esas normas tan estrictas, y eso pues también me parece que nos debería hacer llevar a una reflexión, ¿no? Porque hay algunas empresas de comunicación que tienen vínculos internacionales y que son divisiones en España de conglomerados de Reino Unido, de Francia, que tienen a lo alto mujeres, y porque empresas que son puramente nativas españolas eso no ocurre. Pues es que a lo mejor hay algo que la cultura mediterránea tiene que hacer una reflexión. Y aquí no hablo tanto de la diferencia entre Europa y Estados Unidos, sino también en la propia cultura mediterránea, ¿no? Que yo creo que es muy, pues en ese sentido, pues potencia este tipo de complicidades, ¿no? Nosotras, cuando empezó el Me Too, pues los periodistas estaban todo el rato detrás nuestra, como nunca habían estado, porque ese interés morboso de qué actriz había sido acosada, pero vamos, era increíble, ¿no? Es decir, nunca nos habían prestado atención, pero eso les ponía muchísimo. Pero la verdad es que no tuvimos ningún caso sexual. Lo que sí hemos constatado, y hay gente por aquí, no voy a mirar, pero sé el gran abuso de poder que hay hacia las mujeres en la industria del audiovisual español. Es decir, no tengo casos sexuales, pero con esta revolución que estamos teniendo de que las mujeres tengan más puestos de poder en el audiovisual, se están llegando a algunas situaciones realmente que no podemos denunciar, porque no porque tengamos miedo de denunciarlas, sino porque es difícil demostrarlo exactamente, pero yo creo que en este momento, con todo esto que por ejemplo encima hemos hecho en las cuestiones del cine, de las cuotas y tal y cual, estamos viendo un abuso de poder que antes estaba oculto, y que ahora están presionando a las mujeres de una manera y utilizando el poder
no de una manera sexual, no tenemos ese dato, no lo voy a dar, aunque es mucho más jugoso, pero sí están tratando, el poder está presionando a las mujeres muy fuertemente para que no suban como deben. Trabajar en igualdad con los hombres, y eso lo estamos constatando. Sé de compañeros, hombres míos del sector, que cuando han trabajado para plataformas como Netflix y esto han tenido que dar unos cursos obligatorios sobre acoso laboral y tal, y que estaban flipados, ¿no? Porque estos en concreto era como mucho sentido común, porque no... Pero bueno, hay muchos hombres y mujeres que han tenido que pasar a unos cursos para trabajar en estas empresas americanas y bueno, yo creo que nos sobra, ¿no? Aunque sea cosas que nosotras vemos muy evidentes, pues igual hay gente que no, y tienen como un teléfono de atención para el acoso laboral. O sea, hay como en algunos trabajos hay una medio red de seguridad, que tú tienes un sitio donde acudir si sientes que hay algún trato de trabajo laboral que no es adecuado, ¿no? Yo es verdad que no tengo tantos casos cercanos o bueno, una experiencia propia de esos acosos sexuales no lo he vivido, ¿no? Sí que hay una rumorología espectacular, pero ya entramos dentro del rumor. Se dice que esta persona... Quiero decir, el poder atrae mucho. Alguien muy poderoso siempre va a estar rodeado de gente y esos poderosos van a estar encantados de usar su poder, y hay mucha gente que necesita visibilidad, que va a estar pegada al poder, y hay veces que ahí se mueven unas relaciones un poco turbias, pero eso no me pasa en mi entorno, en el tuyo, en todos los ámbitos laborales eso pasa. Entonces, bueno, yo no sé si aquí... se va a desenmascarar un Me Too con una figura tan poderosa. No sé si tenemos gente poderosa y que hace cosas muy feas, pero no sé si tenemos un Harvey Weinstein, no lo sé. Pero bueno, yo sí que siento que cuando pasó el Me Too, hubo amigas que nos reunimos y hablamos de este tema, igual debería salir a la luz, ¿no? Y es como, sí, pero es que tampoco lo hemos vivido nosotras ya. Lo hablamos, no sé, es que tiene que hablarlo esta persona ya. Bueno, pues esperemos. O sea, siempre hay como casos, historias que en algún momento, si no unidas, podría salir el tema, pero alguien no va a exponer una situación que ha sido seguramente súper vergonzosa, que se sienten culpable, porque encima siempre hay un juego de uno siempre... O sea, no son violaciones como cuentan en documentales que te estampan contra una pared en una calle, ¿no? Es algo mucho más perverso y más turbio y con unas amenazas. Es todo más soterrado y es más difícil de demostrar. Entonces creo que en realidad esto sirve para que nosotras nos empoderemos y no nos pongamos en situaciones de riesgo. Ni hombres ni mujeres, pero porque hay muchos hombres también víctimas de hombres. Normalmente lo hacen los hombres, es una faena, pero está pasando, ¿no? Sí. Pero yo conozco muchos compañeros también en situaciones muy vulnerables con jefes hombres, ¿no? Que dices, no te puedo creer, pero de verdad yo he visto bailarines llorando y con un acoso laboral y un poco sexual también en situaciones muy, muy delicadas y que no puedes desenmascarar porque es gente con mucho dinero y que te da mucho miedo, ¿no? Pero bueno, esto sirve para que aunque sea nosotros nos vayamos reuniendo y hablemos y no es una cuestión amarilla, porque no creo que vaya de un documental, no sé si tenemos que hacer un documental o un artículo, no sé lo que tenemos que hacer, pero desde luego sí que tenemos que detectarlo, empoderarnos y no pasar por ciertas situaciones. Bueno, pero yo sí que creo que debería haber cambios estructurales, porque al menos en Estados Unidos, cuando pasó el Me Too, se hizo un grupo de trabajo en el que formaron parte mucha gente. Hay un compromiso público que tiene que ver con que haya un porcentaje mínimo de mujeres en el ámbito creativo y decisorio. Es decir, yo creo que lo que no se puede, cuando ocurren este tipo de situaciones, creer que al final tiene que ser una persona sola la que contra el mundo puede cambiar una situación como esta. Yo creo que tiene que haber instituciones, como puede ser la academia o como puede ser otro tipo de ámbitos decisorios, donde se tomen, que se creen estructuras donde esto se pueda denunciar si ocurre, donde se pueda visibilizar y donde sobre todo hay un ámbito donde se pueda decir que hay un problema y que ese problema es real, independientemente de que haya una actriz muy famosa que dé la cara diciendo que han abusado de ella. Es que eso no tiene que ser, porque es ya el chisme. Es que no... Claro, es lo que quieren. Claro, que no vamos a darles morbo, porque no es claro, eso, es que hay que ir a la estructura. Claro, pero es que por eso creo que la estructura tiene que ser es decir, que haya las instituciones, que son las
relevantes, que en ese sentido hay asociaciones profesionales, está la academia. Yo creo que la universidad, que también tiene problemas de este tipo, bastante gordos, tengo que decir, también puede contribuir dentro de su capacidad para crear este tipo de estructuras donde se esté afrontando y donde, por ejemplo, haya protocolos de acoso.